Hoy nos acompaña Miguel Izu, escritor y autor de En la frontera. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal va el verano? Caluroso, Caluroso, ¿no? Sobre todo esta tarde. Nos han ido diciendo, ¿no?, los invitados, aquí estáis muy bien, Sí, ¿es sí, verdad? aquí se está estupendamente. Bueno, pero para el calor también, qué mejor que afrontar estas altas temperaturas con una buena lectura, ¿no? Pues efectivamente. Por ejemplo, con la tuya, Miguel. Se busca una sombra y allá, Claro pues, que sí. en la piscina, en la playa, al lado de un río y se lee. Sí, sí, el libro que traigo se titula, como decías, En la frontera. Tiene un par de meses, salió en el mes de mayo. Es la última novela que he publicado, aunque realmente no la última que he escrito. La escribí hace ya unos cuantos años y luego ha sido un poco complicado publicarla. Claro que luego está el proceso que algún día abordaremos, el proceso de los escritores, de una vez escribes y tienes el texto, luego el momento de publicarla, ¿no? Todo ese proceso que es largo. Y a veces se complica si hay una pandemia de por medio más. Porque esta la escribí hace ya unos añitos, sí. Bueno, pero también vamos a viajar al pasado, a 1856, con esta última novela, En la frontera, Miguel. Sí, sí, esta es una novela, como ya he escrito varias, porque es el género que más me gusta, novela histórica, pero también novela policíaca, de intriga, de misterio, y entonces combino esas dos cosas. La frontera del título se refiere a la frontera de aquí, en Navarra, sobre todo la de Quinto Real y alrededores, Roncesvalles, Valle de Baztán, y el motivo de escribir es que encontré un libro que hablaba de la historia de la delimitación de la frontera entre España y Francia, ¿no? Y me llamó la atención justamente que en esa zona de Quinto Real se hizo bastante tarde, se hizo en un tratado internacional de 1856. Y además ahí hay una historia muy interesante y muy poco conocida de un conflicto durante muchos siglos. Por eso tardó tanto en establecerse la frontera, ¿no? Un conflicto entre los valles de esa zona, Baigorri, Baztán, Erro, ¿no? Entonces, desde la Edad Media, es decir, incluso cuando todavía era eso todo reino de Navarra, ya había ahí un conflicto, ¿no? Básicamente por los pastos. Y entonces eso dificulta que a la hora de trazar una frontera internacional entre España y Francia, pues se atrase mucho, ¿no? Entonces, bueno, me pareció una historia interesante. También esa zona ya la conocía, me parece que es uno de los paisajes más bonitos que hay en Navarra y tenemos muchos, sí, es cierto, espectaculares. Sí, es difícil quedarse con uno, pero sí, esa es una de las mejores Efectivamente. zonas. Entonces me gustaba a mí mucho esa zona de Quinto Real y entonces por eso tomé ese lugar y esa época para una novela. Es verdad que, bueno, nos lleva al Pirineo Navarro, ya nos has explicado el porqué, las razones, ¿no? Pero las primeras investigaciones también apuntan a que la víctima es un ingeniero inglés. Efectivamente, sí. Además es una víctima que aparece justo en la frontera, un cadáver que han depositado en la frontera. Y esta idea no es original mía, sino que en realidad la copié de un hecho real que nos contaron en una edición de Pamplona Negra, el Festival de Novela Negra. Sí. Una juez de instrucción nos contó un caso real que había llevado, que esto sucedió hace no muchos años, apareció un cadáver justo en la frontera entre España y Francia, que había sufrido muerte violenta, pero era evidente que no en ese lugar, sino que lo habían abandonado y le habían quitado cualquier signo de identificación, ¿no? Bueno, luego se resolvió, no contaré aquí ese caso, No, vamos pero digamos, se me quedó esa idea y entonces la utilizo aquí. Empieza la novela así, aparece un cadáver, no se sabe de dónde ha venido, quién lo ha dejado ahí y tal, y efectivamente es un ingeniero inglés, esto se sabe enseguida. Pero lo que no se sabe es que pintaba ese ingeniero perdido en una zona muy remota. Entonces era una zona mucho más remota que ahora, ¿no? Porque ahora tenemos carreteras. Entonces tenían unos caminos que había que ir a caballo. Había que llegar a los Exacto, sitios. ¿no? Y entonces, bueno, pues una zona donde no le conoce nadie, no se sabe lo que hace. Que ni siquiera los lugareños saben nada de él. Exacto, ¿no? Y entonces, bueno, la intriga, ¿no?, de este hombre que hace aquí y quién le ha matado, quién puede tener interés en matar a alguien a quien no conocían en este lugar, ¿no? Bueno, esto me sirve para lanzar un poco la trama, pero luego lo que me interesa sobre todo es contar, bueno, cómo era la Navarra de aquella época, cómo era la sociedad de aquella época, qué conflictos, qué problemas había, y bueno, pues ese es un poco el ambiente, ¿no?, de la novela. Miguel,
Y lectura obligada, ¿no? Para este verano también, no solamente para, bueno, meternos de lleno en esta trama que has desvelado un poquito de ella, sino también para conocer nuestra historia, como bien decías, la que ha sido la historia de Navarra. Efectivamente. Además, a mí me gusta mucho esa época porque tengo otra novela histórica también, aunque no en Navarra, en Madrid, El crimen del sistema métrico decimal. Esa época del reinado de Isabel II, que es más o menos el tercio central del siglo XIX, yo creo que se ha aprovechado muy poco para la novela. O sea, hay muchas pues, de la época anterior, la guerra de la independencia, todo eso. Hay muchas de la última parte del siglo XIX y, en cambio, esa parte central del siglo XIX, que a mí me parece muy interesante porque es una época de muchos cambios. Es decir, hay muchas cosas que las hemos recibido de esa época, ¿no? Bueno, para empezar, instituciones políticas como los partidos, las elecciones, el Parlamento, y luego cosas tan interesantes que aparecen bastante en la novela, como, digamos, la revolución de los medios de comunicación, ¿no? Porque aparece el ferrocarril, aparece el telégrafo, ¿no? Porque la gente se comunicaba, pues vamos, como en la época de los romanos, ¿no? Había que ir con una carta a caballo y tal, ¿no? Bueno, ahí hay cambios muy interesantes y entonces a mí me parece que dan mucho juego en una novela. Miguel, nos apuntamos el título, En la frontera, pero es verdad que también os pedimos que nos traigáis alguna recomendación de otros escritores. Y tú has elegido dos. Uno, Félix Urabayen, sí. Atención también a Félix Urabayen y el legado que dejó, ¿no? Y La sociedad del perfume de Tadea Lizarbe, pamplonesa también. Sí, dos autores navarros. Empiezo por Félix Urabayen, bueno, pues ya casi un clásico, ¿no? de la literatura navarra, con El barrio maldito, que es su novela más conocida, algunos dicen que también es su mejor novela, y la traigo principalmente porque estamos en el centenario de esta novela, justamente ahora, hace 100 años, en 1925, que se publicó, ¿no? Entonces es una novela interesante por dos cosas. Una, pues nos cuenta cómo era esa Navarra más o menos alrededor de 1900, es la época en que Félix Urabayen era niño, joven, ¿no? Entonces nos cuenta cómo era aquella sociedad. Tiene una denuncia social, está en el propio título. El barrio maldito era el barrio de Bozate, en Arizkun, en el Valle de Baztán, es decir, el barrio de los agotes, ¿no? Que era un grupo marginado que no se podía juntar con nadie y demás, ¿no? Entonces él hace esa denuncia. Pero tiene otra cosa muy interesante esta novela, y es que es la primera novela donde se describen las fiestas de San Fermín. Que hay mucha gente que piensa que fue Hemingway el primero, no, se le adelantó Félix Urabayen más de un año, porque el protagonista nace en el Valle de Baztán. Hay una parte de la novela importante que se desarrolla en Baztán, pero luego vive también bastantes años en Pamplona, ¿no? Y entonces hay varios capítulos donde nos cuentan cómo eran aquellos Sanfermines, más o menos en torno al año 1900, Fíjate. Que son los que conoció Félix Urabayen. Sanfermines que son muy curiosos, en algunas cosas muy parecidos a los de ahora, pero lógicamente en otras no, en otras se ve que han cambiado mucho las cosas. Miguel, este título también de Félix Urabayen nos apuntamos. Por cierto, que mandamos un fuerte abrazo a toda la familia Urabayen, Diego Urabayen, que es uno de nuestros, de nuestros colaboradores, ¿no? Que vienen al programa semanalmente a hablar de cine, así que un abrazo para toda la familia. Y vamos ahora con Tadea Lizarbe. Exactamente, sí. Bueno, pues está una escritora también, como decías, de Pamplona, joven, pero ya esta es su cuarta novela. Las tres anteriores iban en otro género, porque eran también novelas policíacas, de misterio, de intriga, y aquí se ha pasado a la fantasía, al género Vamos a jugar con el olfato, ¿no? Además. Exactamente, ya está en el título, La sociedad del perfume. Es una distopía, es decir, una sociedad futura no muy agradable, ¿no? Y con una característica muy peculiar, y es que la gente ha perdido el olfato, ha desaparecido el sentido del olfato. Aparecen algunas personas raras que sí que mantienen el sentido del olfato, pero sobre todo les sirve esta trama, bueno, pues donde evidentemente pues hay también intriga, hay conspiraciones, hay política, el futuro de la humanidad está en peligro, ¿no? Lo típico de una distopía, pero sobre todo hay una llamada de atención sobre el sentido del olfato, que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es, nos pasa un poco desapercibido, y sin embargo es uno de los que más es capaz de despertar las emociones, ¿no? De hecho, Tadea cuenta que se le ocurrió la idea cuando estaba en casa de su abuela,
digamos, levantando la casa después de que falleciera, y de pronto le llegó olor, era en San Sebastián, le llegó un olor pues como a mar, como a la casa, y de pronto se le despertaron un montón de recuerdos infantiles y de emociones, ¿no? Y a partir de ahí se puso a investigar. Es un libro donde se ha documentado mucho con personas expertas en el tema de los olores, porque hay toda una ciencia detrás de los olores y también toda una industria, ¿no?, detrás, la industria de los perfumes y demás, ¿no? Bueno, entonces hizo una investigación y entonces el libro sirve también para llamarnos la atención y para hacernos conocer todo eso que rodea al mundo del olfato y de los perfumes. Bueno, dicen que sorprende, que luego revela y luego finalmente también que permanece en el recuerdo, como esos olores, efectivamente, que decías, esos olores también a verano, que tantos recuerdos nos traen de nuestros años pasados. Miguel Izú, gracias por habernos acompañado. Nos seguiremos viendo, gracias por las recomendaciones y feliz verano. Igualmente. Un placer y con mucha lectura también, ¿eh? Gracias.